Hans el Tonto es un cuento que nos transporta a un mundo en el que la verdadera riqueza no se mide en oro ni posesiones materiales, sino en la satisfacción personal y la paz interior. A través de la historia de un joven que, tras ser recompensado por su largo servicio, se embarca en un viaje lleno de intercambios que parecen perder valor con el tiempo, los hermanos Grimm nos enseñan una lección profunda sobre la sabiduría popular. A veces, el mayor tesoro que podemos obtener es la libertad y la serenidad. A través de sus decisiones, Hans demuestra que la felicidad no depende de lo que poseemos, sino de cómo elegimos vivir. Capítulo 1. El regreso de Hans al hogar. Había una vez, en una pequeña y tranquila aldea situada entre verdes colinas y praderas floridas, un joven llamado Hans. Su vida había sido de arduo trabajo, siempre bajo la atenta mirada de su maestro, quien lo había empleado durante años, pidiéndole tareas que parecían no tener fin. Desde la primera luz del alba hasta el último destello del sol, Hans nunca descansaba. Con cada amanecer, su espíritu se encogía bajo la carga del trabajo repetitivo, y su cuerpo, aunque robusto, sentía el peso de los días, las semanas y los meses acumulados en su ser. No obstante, la vida, como siempre lo hace, traía consigo sus giros. Un día, tras cumplir una cantidad impresionante de tareas para su maestro, Hans fue llamado a su presencia. El aire de la sala parecía denso, cargado con las expectativas del joven, que aguardaba con ansias la recompensa que le habían prometido. El maestro, de rostro serio pero con una sonrisa burlona en sus labios, le ofreció un pequeño saco de dinero, que, aunque no parecía ser una fortuna, representaba lo que el joven había anhelado durante tanto tiempo. «Esto es lo que te corresponde, Hans», dijo el maestro, extendiendo el saco con una mano enguantada. «Con este dinero, ahora eres libre para ir a donde desees. Que el futuro te sea propicio». Hans aceptó el saco, sintiendo en sus manos el peso de los años de trabajo. Sin embargo, dentro de él, una sensación de incertidumbre le invadió. Había pasado tanto tiempo dedicado a cumplir con las expectativas ajenas, que por primera vez, al estar frente a este saco de monedas, no sabía cómo manejar la libertad que le ofrecía. Su maestro, al ver el atisbo de duda en los ojos de Hans, le dio un consejo final. «Recuerda, joven Hans», dijo con voz grave y profunda, «el dinero no te traerá la felicidad. Pero sin duda, te permitirá encontrarla en muchos lugares si sabes usarlo bien». Con esas palabras resonando en su mente, Hans salió de la casa de su maestro y se encaminó por el polvoriento camino que lo llevaría hacia su hogar. El sol brillaba intensamente en el cielo, iluminando su rostro y bañando de oro los campos a su alrededor. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro y despejando las nubes de pensamientos oscuros que nublaban su mente. Mientras caminaba, Hans se sentía libre, como nunca antes lo había sido. La pesada carga de su vida de trabajo se había disuelto por fin, y, por primera vez, el horizonte se abría ante él como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con nuevas experiencias. Sin embargo, algo extraño sucedió. Al principio, fue solo una sensación vaga, un susurro en el aire que parecía hablarle al oído. Mientras cruzaba una pequeña colina, vio a lo lejos una figura que caminaba en dirección opuesta a él. Era un hombre montado en un caballo, que a su paso levantaba polvo del suelo. El hombre, al acercarse, lo saludó con una sonrisa amplia. «Buen día, joven», dijo el jinete. «Parece que tienes prisa por llegar a tu destino. ¿Pero has considerado que este caballo podría ayudarte a avanzar más rápido? Mira lo fuerte y veloz que es. Por solo unas pocas monedas, podrías tenerlo». Hans, sorprendido por la oferta, miró al caballo, que brillaba con una capa de sudor bajo el sol. No podía dejar de imaginar la rapidez con la que podría llegar a casa si tuviera un caballo. Pero al mismo tiempo, pensó en las monedas que ya llevaba consigo, y la balanza de su mente comenzó a inclinarse. «Pero, ¿necesitaré realmente este caballo?», pensó Hans. «Con todo lo que he trabajado, he aprendido a caminar con paciencia y perseverancia, y tal vez no necesite de más cosas para encontrar lo que busco». Finalmente, sintiendo un impulso inexplicable, Hans decidió intercambiar algunas de las monedas por el caballo. Cuando el trato estuvo hecho, el joven continuó su camino, ahora acompañado por su nuevo compañero, pero pronto algo comenzó a inquietarlo. A medida que avanzaba, los pensamientos se acumulaban como nubes sobre su cabeza. ¿Había hecho bien en gastar una parte de mi dinero en algo tan simple? Tal vez debería haber esperado más, haber reflexionado mejor.
Realmente necesitaba este caballo para llegar a mi hogar. A lo lejos, vio el contorno de un pequeño pueblo y en sus puertas, un mercado bullicioso. En ese instante, un vendedor que ofrecía una vaca llamó su atención. El hombre, con una risa jovial, lo invitó a acercarse. ¿Sabías que una vaca puede ser más útil que un caballo?, dijo el vendedor. Te dará leche fresca cada día y será una buena compañía para tu camino. Por un precio razonable, podrías llevártela. Hans miró la vaca, que pastaba tranquilamente bajo el sol. Algo en su interior le hizo sentir que aquella oferta podría ser la mejor opción. Tal vez no necesite el caballo para avanzar más rápido, pero la vaca me dará alimento para el viaje, pensó. Así que, sin pensarlo demasiado, hizo el intercambio, dejando atrás al caballo y llevando consigo la vaca. A medida que continuaba su viaje, el joven Hans sentía una extraña satisfacción, pero al mismo tiempo, la preocupación volvía a asomarse en su mente. Sabía que con cada intercambio, el valor de lo que poseía parecía desvanecerse lentamente, pero, por alguna razón, su alma se sentía ligera, como si cada cambio le acercara más a un estado de paz que no podía describir con palabras. Así comenzaba el viaje de Hans, un viaje en el que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de dejar ir. Con cada paso, el joven iba entendiendo, quizás sin quererlo, que lo que buscaba no era un destino material, sino un camino hacia la comprensión de sí mismo y de lo que realmente importa. Capítulo 2. El contrato con el maestro. La vida de Hans había sido tranquila, aunque dura, bajo el techo de la casa de su maestro. Era un hogar austero, de paredes de madera que crujían al compás del viento, y un jardín que, a pesar de ser pequeño, estaba lleno de las huellas del trabajo de muchos años. Los días de Hans estaban marcados por la rutina, por la constante exigencia de su maestro, quien no parecía conocer el significado de la palabra descanso. Sin embargo, a pesar del cansancio que invadía sus huesos y el sudor que perlaba su frente a cada hora, Hans nunca se quejó. Su corazón, sencillo y lleno de esperanza, pensaba que su esfuerzo sería recompensado algún día. Y aquel día había llegado. Era una tarde cálida de primavera, cuando las flores comenzaban a llenar de colores el paisaje, y las aves cantaban alegres, cuando el maestro llamó a Hans para que se acercara a él. El joven, con sus manos llenas de callos por el trabajo, caminó hacia la casa principal, donde el maestro lo esperaba en una mesa de roble, con un rostro serio, pero no exento de un leve brillo en los ojos. Hans, comenzó el maestro, has trabajado incansablemente por mí durante años. Has hecho más de lo que podría haber pedido de ti, y ahora ha llegado el momento de que obtengas lo que mereces. El joven, aunque acostumbrado a las palabras de su maestro, no pudo evitar que una corriente de emoción recorriera su cuerpo. Sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. A lo largo de los años, Hans había entregado su energía, sus sueños, e incluso su juventud a las tareas que su maestro le encomendaba, pero ahora, finalmente, parecía que su sacrificio sería recompensado. El maestro continuó, con una voz firme y llena de autoridad: te he dado todo lo que una persona como tú necesita. He preparado una recompensa adecuada para ti, pero antes de entregártela, debes recordar una cosa. El valor de lo que tienes no se mide en la cantidad de lo que posees, sino en lo que eres capaz de dejar ir. La vida está llena de cambios, y con ellos, de lecciones que debemos aprender. Hans asintió, aunque no entendía completamente el sentido de esas palabras. Lo que sí entendía, con total claridad, era que en sus manos pronto estaría el fruto de su arduo trabajo. Al ver la mirada de su maestro, sabía que este momento no solo era significativo para él, sino que representaba un paso importante en su vida, un cambio hacia algo que él no alcanzaba a comprender. Con un movimiento lento y ceremonioso, el maestro sacó de debajo de la mesa una bolsa de cuero gastado. La abrió con cuidado, revelando su contenido, unas monedas de oro, brillando a la luz del sol que entraba por la ventana. Hans no pudo evitar que su corazón latiera más rápido al ver el oro, el cual representaba una vida diferente, una vida de comodidad, de libertad. Las monedas parecían tener un poder inquebrantable, el poder de cambiar el curso de su vida. El joven se inclinó hacia la bolsa, extendiendo las manos con una mezcla de reverencia y anhelo. Estas son tus monedas, Hans. El pago por tu esfuerzo. Tómalo y ve a donde desees. Tienes libertad ahora. Puedes tomar el camino que quieras, ir a la ciudad, comprar tierras, o simplemente descansar. La decisión está en tus manos.
Hans tomó la bolsa, sintiendo el peso del oro en sus manos. Por un momento, sus dedos cerraron la bolsa con fuerza, como si temiera que desapareciera. El oro, en su mente, representaba todas las posibilidades que nunca había imaginado. De repente, su vida se sentía llena de opciones, como si la puerta de un futuro brillante se abriera ante él. Pero, al mismo tiempo, había algo que le inquietaba. Algo que no podía nombrar, pero que se asentaba en su pecho con una leve sensación de duda. «¿Qué debo hacer ahora, maestro?», preguntó Hans, sin poder evitar que la incertidumbre se filtrara en su voz. El maestro, al verlo, sonrió suavemente. «Eso depende de ti. La vida te ha dado una oportunidad, Hans, pero no la veas como un fin, sino como un principio. Recuerda lo que te dije. El valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dejar ir». Hans no comprendió completamente esas palabras, pero las guardó en su corazón. Las monedas de oro brillaban como estrellas en sus manos, y él no podía apartar la mirada de ellas. Se sintió poderoso, por primera vez en su vida, como si el mundo estuviera a sus pies. Pero a pesar de la emoción que sentía, algo dentro de él parecía aún sin resolver. El maestro, al ver la mirada de Hans, añadió con voz más suave, casi como si hablara consigo mismo. «A veces, Hans, creemos que el oro nos dará la felicidad. Pero solo aquellos que saben soltar lo que tienen en las manos encuentran la verdadera paz». Sin decir nada más, el maestro se levantó y caminó hacia una ventana, mirando el paisaje. Hans, sin saber qué hacer con esas palabras, decidió salir al mundo con la bolsa de oro en las manos. A medida que cruzaba la puerta de la casa de su maestro, una sensación extraña de libertad lo envolvió, pero también algo más, una especie de vacío, como si algo aún faltara. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, y Hans, con la bolsa de oro en la mano, emprendió su camino hacia el futuro. Pero mientras caminaba, algo dentro de él empezaba a despertar. El oro ya no parecía tan brillante, y las palabras del maestro retumbaban en su mente. El valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dejar ir. Así comenzaba su viaje. Un viaje en el que tendría que aprender a entender el verdadero significado de lo que su maestro le había enseñado, y a descubrir, con cada paso, que el oro no es lo que llena el alma. Capítulo 3. El encuentro con el vendedor de vacas. Hans continuó su camino, el saco de oro colgando de su lado, pesando en su mente tanto como en su cuerpo. Mientras avanzaba por el sendero que serpenteaba entre los campos verdes, la brisa fresca le acariciaba el rostro, y su mirada se perdía en el horizonte. A lo lejos, se podía ver el resplandor del sol reflejándose en las aguas de un arroyo, el cual cruzaba su camino. El sonido de sus aguas fluía tranquilamente, y por un momento, Hans se detuvo, observando cómo el agua avanzaba sin prisa, sin cargas, sin destino más allá de su propio fluir. Un pensamiento le atravesó la mente. ¿Realmente sabía hacia dónde iba? Hans continuó caminando, pero el peso del oro en su bolsa parecía aumentar con cada paso. El pensamiento de las palabras del maestro no dejaba de rondar por su cabeza, y el joven sentía que algo dentro de él se removía, una inquietud silenciosa que crecía lentamente. No podía evitar preguntarse si el oro le daría lo que realmente deseaba o si, por el contrario, lo alejaría más de su propósito. De repente, un sonido familiar irrumpió en sus pensamientos. Un hombre de mediana edad, con una barba tupida y una risa contagiosa, se acercaba a él, conduciendo una vaca robusta y de pelaje marrón. El hombre, al ver a Hans, le dedicó una sonrisa amplia, y su voz resonó alegremente en el aire. «Buen día, buen hombre», dijo el hombre con entusiasmo. «Veo que llevas una bolsa llena de oro, y te ofrezco algo que realmente puede ser útil en tu viaje. Esta vaca, que no solo te dará leche fresca todos los días, sino que también será una fiel compañera en el camino, una excelente inversión». Hans, sorprendido por el encuentro, se detuvo y observó la vaca. Era una criatura hermosa, de ojos brillantes y mirada tranquila, como si estuviera hecha para acompañar a alguien en su camino. El hombre, al notar la curiosidad de Hans, continuó su discurso. «Con esta vaca, no solo tendrás alimento para el viaje, sino también una amiga leal que te servirá de compañía. Te acompañará a donde desees ir y, con el tiempo, será más que una simple vaca, será una amiga fiel, un símbolo de tu éxito. Todo esto, por un precio mucho más bajo de lo que imaginarías». Hans miró la vaca, que pacíficamente pastaba cerca de su dueño.
La tentación era grande. El oro que llevaba en su saco parecía arder con promesas de libertad y aventura, pero la vaca ofrecía algo que el joven no había contemplado. Era un símbolo de continuidad, de la vida misma. La imagen de la vaca le llenó de una calma inexplicable, como si tuviera ante sí un futuro de estabilidad, de sencillez y de compañía constante. ¿Cómo podría rechazar tal oferta?, pensó Hans, mientras miraba las grandes, serenas ojos de la vaca. El vendedor, que había estado observando las dudas de Hans, hizo una última oferta. Este es el tipo de trato que solo sucede una vez en la vida. La vaca es más que un simple animal, es una fuente constante de bienestar. Te dará lo que necesitas para nutrir el cuerpo y el alma. Hans, con el corazón acelerado, se sintió atraído por la oferta. De alguna manera, parecía que esta vaca representaba una forma de vida más sencilla y estable que el oro, algo que no le traería complicaciones, sino que, por el contrario, le daría lo necesario para continuar su viaje, de forma tranquila y serena. Sin pensarlo demasiado, Hans decidió realizar el trato. Pagó al vendedor una parte del oro que llevaba consigo, y recibió a la vaca, que aceptó su presencia sin resistencias, como si supiera que su destino estaba unido al de este joven. Mientras el vendedor se alejaba, Hans sentía una extraña satisfacción. Había tomado una decisión, una que sentía profunda en su ser, y que, de alguna manera, le daba la sensación de estar tomando las riendas de su vida. Sin embargo, algo dentro de él también le hacía pensar que aún había algo más que debía comprender. La vaca era una buena adquisición, sí, pero ¿realmente eso le traería la felicidad que buscaba? Mientras caminaba junto a su nueva amiga, Hans comenzó a reflexionar sobre su vida. Había creído que el oro lo resolvería todo, pero la vaca le daba una nueva perspectiva, algo más cercano a la naturaleza, más relacionado con la simplicidad de la vida. Los días pasaron mientras Hans avanzaba por el sendero, acompañado por su vaca. Aunque disfrutaba de la compañía tranquila del animal, algo seguía rondando en su mente. Las palabras del maestro volvieron a su pensamiento, y Hans las meditó profundamente. El valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dejar ir. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Acaso debía dejar ir el oro? ¿La vaca? ¿O había algo aún más importante que debía soltar? El joven continuaba caminando, y mientras lo hacía, la vaca pastaba pacíficamente a su lado, sin prisa, sin preocupaciones, como si supiera que, en algún lugar de ese vasto mundo, la verdadera paz se encontraría solo cuando Hans decidiera hacer las preguntas correctas. Y así, Hans seguía su camino, sin saber aún que el encuentro con el vendedor de vacas sería solo el comienzo de una serie de decisiones que lo llevarían, poco a poco, a descubrir lo que realmente tenía que dejar ir. Capítulo 4. El mercado de la vanidad. Después de su encuentro con el vendedor de vacas, Hans continuó su viaje con la tranquila compañía de su animal. Cada paso que daba, el camino parecía extenderse ante él, como una alfombra de polvo dorado que lo invitaba a avanzar. La vaca caminaba a su lado, su andar lento pero constante, mientras Hans meditaba sobre las palabras del maestro. El valor no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dejar ir. Estas palabras reverberaban en su mente, llenándolo de una duda que no sabía cómo resolver. En sus días de viaje, Hans había tenido la oportunidad de experimentar un sinfín de pensamientos, y la soledad del camino lo había hecho más introspectivo, pero también le había permitido observar la vida de una manera diferente. En cada paso, el paisaje cambiaba, las estaciones comenzaban a alterarse, y el tiempo se deslizaba entre sus manos, como la arena de un reloj sin final. Un día, mientras cruzaba un pequeño bosque que se extendía a lo largo del camino, llegó a una ciudad. La ciudad, pequeña pero bulliciosa, se extendía ante él como un caleidoscopio de colores, sonidos y olores. La gente corría de un lado a otro, comerciantes voceando sus productos, niños jugando en las plazas y ancianos sentados en bancos observando el ir y venir. Las calles parecían estar vivas, llenas de vida y movimiento, un contraste tremendo con la calma del campo que Hans había dejado atrás. Hans, con su vaca a su lado, se sintió desconcertado. Aunque había estado en muchas ciudades antes, aquella le resultaba diferente, como si algo en el aire la hiciera más densa, más pesada. La gente que caminaba a su alrededor parecía preocupada por lo que otros pensaban de ellos, sus ropas coloridas, sus miradas rápidas y nerviosas, todo parecía indicar que la ciudad era un lugar donde la gente vivía bajo la constante presión de aparentar. Decidió caminar por las calles principales,
con la vaca a su lado. El bullicio era constante, y a medida que avanzaba, los ojos de los transeúntes se fijaban en él y en su vaca. Aunque no lo entendiera completamente, Hans podía sentir cómo la gente lo observaba, algunas con curiosidad, otras con desaprobación, pero la mayoría lo hacía con indiferencia, como si su presencia no significara nada. En una de las plazas, Hans vio una gran multitud reunida alrededor de un grupo de vendedores. Al acercarse, se dio cuenta de que los comerciantes estaban mostrando objetos de lujo. Finos tejidos, relojes brillantes, joyas deslumbrantes, perfumes exóticos, y en el centro de todo, un enorme espejo. Un espejo de gran tamaño, con un marco dorado que brillaba a la luz del sol. Atraído por el objeto, Hans se acercó y observó lo que ocurría. Un hombre elegante, con un sombrero de copa alta y una capa de terciopelo, estaba de pie frente al espejo, admirando su propio reflejo con una sonrisa vanidosa. A su alrededor, otros hombres y mujeres se detenían a mirar el espejo, asombrados por la perfección de su propio rostro reflejado en él. Todos parecían hablar entre sí sobre lo maravilloso que era tener un espejo tan grande, tan reluciente, tan capaz de mostrarles lo hermosos que eran. Este espejo, dijo el hombre elegante, alzando la voz para ser escuchado, es el más precioso de todos. Es capaz de reflejar no solo la apariencia, sino también el alma. Al mirarlo, uno puede ver la verdadera grandeza de su ser, más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Hans, desconcertado por las palabras, se acercó más, observando cómo la gente se apretujaba alrededor del espejo, como si fuera un objeto mágico capaz de transformar a quienes lo miraban. Podía ver cómo los rostros de los que se acercaban se iluminaban al ver su reflejo, como si al mirarse en ese cristal todo lo que antes les parecía imperfecto fuera borrado. Una mujer de rostro pálido, vestida con un delicado vestido de seda, se acercó al espejo y al mirarse en él, soltó una risa nerviosa. «Soy hermosa, soy más hermosa de lo que pensaba», exclamó, y su voz estaba llena de una emoción que Hans no podía comprender completamente. Un joven, también vestido con ropas elegantes, se miró en el espejo con satisfacción y dijo: «Este espejo tiene el poder de revelar la verdadera naturaleza de las personas. Quien lo mire, conocerá su verdadera esencia. Todos deberían poseer uno de estos». Hans observaba en silencio, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Había algo en el ambiente que le resultaba extraño, como si la gente estuviera buscando algo que no podía ser encontrado. Aquella obsesión con la apariencia, con la vanidad, le parecía vacía. Sin embargo, no podía negar que algo dentro de él también se sentía atraído por el brillo del espejo. Quizás, pensó, si él mismo se mirara en ese espejo, podría ver algo que nunca antes había notado sobre sí mismo. Tal vez la vanidad que los demás demostraban fuera solo una manera de buscar la aceptación, algo que, quizás, él mismo había intentado durante muchos años de su vida. En ese momento, una de las vendedoras se acercó a Hans con una sonrisa brillante y le ofreció una pequeña caja de terciopelo. «Este espejo, señor, puede cambiar su vida. No solo verá su reflejo, sino también lo que usted desea ver. Le garantizo que no hay nada mejor que tener este espejo en su casa. Cuesta muy poco en comparación con lo que puede ofrecer». Hans, aunque tentado, no aceptó la oferta. Mientras la vendedora continuaba con su discurso, Hans empezó a caminar lentamente lejos del bullicio de la plaza. A pesar de que no entendía completamente el porqué, sentía que el espejo y lo que representaba no era lo que buscaba. Algo en su interior le decía que no podía quedarse atrapado en esa búsqueda vacía de la perfección externa. Al alejarse de la multitud, sintió una profunda sensación de alivio. Había algo en el aire de la ciudad, algo que le hacía sentirse inquieto, como si todos a su alrededor estuvieran buscando respuestas en los lugares equivocados. Él había experimentado la vida de una manera más simple y directa, y aunque su camino no era claro ni fácil, sabía que no podía perderse en las ilusiones que otros buscaban. La vaca, que había caminado pacíficamente junto a él, emitió un suave mugido, como si compartiera su sentimiento. Hans sonrió ligeramente, sintiendo que, por alguna razón, el animal había sido una mejor compañía que todos esos objetos de lujo y espejos de vanidad. Continuó su camino, con el sol ya bajo en el horizonte, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar débilmente. A medida que caminaba, pensaba que la gente de la ciudad estaba perdida en su propia búsqueda de la perfección, mientras que él, con su vaca y su oro, estaba aprendiendo algo más profundo, que lo que realmente valía la pena en la vida no era lo que se veía,
sino lo que se sentía en el corazón. Capítulo 5. La propuesta del comerciante. Al dejar atrás la ciudad, Hans sentía una extraña sensación de vacío, no como la que había experimentado al mirar el espejo, sino como si algo fundamental le hubiera sido revelado, pero sin entender completamente lo que significaba. El camino se extendía ante él, sereno y tranquilo, pero también parecía vasto y solitario. La vaca caminaba sin prisa a su lado, como si compartiera con él el mismo misterio, el mismo sentimiento de incertidumbre que rondaba su mente. Había algo en su interior que no dejaba de rondar, una inquietud que no sabía cómo calmar. Aunque había pasado mucho tiempo en su vida buscando respuestas en las voces de los demás, en las tierras que recorría, Hans sentía ahora que las respuestas debían encontrarse dentro de sí mismo. Pero, ¿cómo encontrar algo tan intangible, algo que parecía esquivo, como el viento? Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y la luz dorada teñía las montañas a lo lejos, Hans se encontró con un comerciante que viajaba por el mismo camino. Era un hombre mayor, de barba gris y ojos brillantes, que cargaba una gran bolsa de cuero llena de lo que parecían ser distintos objetos. Su paso era firme, su postura recta, pero algo en su mirada traía consigo la sabiduría de muchos viajes, de muchas historias que probablemente habían sido olvidadas por el paso del tiempo. Al principio, Hans no pensó en detenerse, pero el comerciante, al verlo acercarse, levantó la mano con un gesto amistoso. «Viajero, ¿cómo te va en tu camino? Pareces estar reflexionando profundamente. Quizás buscas algo». Hans lo miró con atención. El hombre parecía conocer algo de su espíritu, como si pudiera ver más allá de su rostro sencillo, de su andar modesto. «Solo camino», respondió Hans con una sonrisa tímida. «Solo sigo el camino». El comerciante sonrió de vuelta, una sonrisa tranquila, como si compartiera una conexión silenciosa. «Eso es lo que todos dicen. Pero, si uno se detuviera a observar bien, el camino no siempre es tan claro como parece. A veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que creemos, si tan solo tuviéramos los ojos para verlas». Las palabras del comerciante resonaron en Hans, quien había vivido toda su vida con la sensación de que estaba buscando algo que no podía encontrar. Quizás, pensó, este hombre sabía algo más que él. «¿Qué sugieres?», preguntó, deteniéndose frente al hombre, con la vaca a su lado. El comerciante asintió con la cabeza, como si ya supiera lo que iba a decir. «Yo he viajado mucho, joven. He visto muchas tierras, he conocido muchas personas y he oído sus historias. Pero hay algo que he aprendido en todos mis viajes. No todo lo que brilla es oro, pero a veces el oro está en lo que menos esperamos». Hans lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?». El comerciante sonrió enigmáticamente y, sin dar más explicaciones, le ofreció una pequeña bolsa de terciopelo que llevaba consigo. «Dentro de esta bolsa hay algo que cambiará tu vida, algo que te ayudará a encontrar lo que buscas. Pero debes tomar una decisión. Puedes quedarte con ella o seguir caminando como hasta ahora». Hans miró la bolsa con desconcierto. El terciopelo brillaba a la luz del atardecer. No podía entender por qué el hombre le ofrecía semejante regalo, o si realmente valía la pena aceptarlo. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. La idea de que la bolsa pudiera contener alguna respuesta, alguna revelación, lo atraía irresistiblemente. ¿Era esto lo que había estado buscando todo este tiempo? «¿Qué hay dentro?», preguntó Hans, sin poder evitar la curiosidad. «Eso es algo que solo tú podrás descubrir», dijo el comerciante con una sonrisa amable. «A veces, el valor de las cosas no reside en lo que parecen, sino en lo que uno está dispuesto a buscar». Hans asintió lentamente, y con un gesto, aceptó la bolsa. Agradeció al comerciante, quien lo miró con una última mirada de entendimiento, y luego continuó su camino sin decir más. Hans observó cómo el hombre desaparecía en la distancia, su figura desvaneciéndose poco a poco hasta que quedó solo con su vaca en el borde del camino. Con la bolsa en sus manos, Hans sintió una extraña mezcla de emociones: duda, curiosidad y un leve sentimiento de esperanza. Decidió abrirla, sin saber muy bien qué esperar. Al deshacer el lazo, descubrió que dentro había una pequeña piedra, redonda y suave, de un color gris pálido. Era simple, sin adornos, pero su superficie era lisa y casi hipnótica, como si emanara una energía silenciosa. Hans la sostuvo en su mano durante un largo rato, observándola detenidamente. No era lo que esperaba encontrar,
no era oro ni joyas, pero había algo en ella que lo atraía. De alguna manera, la piedra parecía tener un propósito, una conexión con él, aunque no podía comprenderla aún. Con la piedra en la mano, Hans se sentó al borde del camino y dejó que el sonido del viento y el murmullo lejano de la vaca lo rodearan. Mientras lo hacía, pensaba en las palabras del comerciante: no todo lo que brilla es oro, pero a veces el oro está en lo que menos esperamos. ¿Acaso esa piedra, tan simple y tan modesta, era el oro que había estado buscando? Tal vez el verdadero tesoro no era algo que pudiera ver a simple vista, sino algo que debía encontrar dentro de sí mismo. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Hans se levantó, decidido a continuar su viaje, con la piedra guardada en su bolsillo. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo dentro de él le decía que este objeto, aunque simple, marcaría un antes y un después en su camino. Quizás, pensó, lo que realmente buscaba no era algo que pudiera ver o tocar, sino algo que debía aprender a sentir. Con la vaca a su lado y la piedra en su bolsillo, Hans siguió su camino hacia lo desconocido, sin saber que el verdadero significado de su viaje estaba a punto de revelarse de maneras que no podría imaginar. El futuro era incierto, pero en su interior, una nueva sensación de paz comenzaba a tomar forma, como una promesa silente de que, tal vez, ya había encontrado lo que realmente necesitaba. Capítulo 6. El encuentro con la vieja sabia. Hans caminó durante días sin encontrar más que vastos campos de trigo dorado, cielos azules que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y la soledad que siempre le había acompañado. Aunque la piedra del comerciante permanecía en su bolsillo, había dejado de pensar en ella tanto como antes. El viaje, sin embargo, había despertado en él una nueva sensación, una sensación de que algo profundo y transformador se estaba gestando en su interior. No sabía cómo describirlo ni qué significado tenía, pero comenzaba a entender que no todo en la vida debía ser comprendido de inmediato. A veces, las respuestas llegaban lentamente, como el flujo de un río que avanza sin prisas, sin que el observador se dé cuenta. Una tarde, después de caminar por un sendero polvoriento que serpenteaba entre colinas onduladas, Hans se encontró con una pequeña cabaña. Era modesta, construida con madera envejecida, rodeada por un jardín de hierbas y flores silvestres. En la puerta, una mujer mayor, de rostro arrugado pero sereno, estaba sentada en una silla de mimbre. Su cabello, encanecido por los años, caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, a pesar de la edad que los marcaba, brillaban con una sabiduría profunda y cálida. Hans, quien hasta entonces había sido un hombre introvertido y silencioso, sintió una curiosidad que no pudo ignorar. Había algo en la mujer, algo en su presencia, que lo invitaba a acercarse. Tal vez no todo en el mundo estaba tan vacío como parecía. «Buen día, señora», saludó Hans, acercándose con una sonrisa tímida. La mujer levantó la vista, y su mirada, tranquila pero penetrante, lo recorrió de arriba a abajo. Hans no podía evitar sentirse vulnerable bajo esa mirada, como si estuviera desnudo ante ella, expuesto en su más íntima esencia. «Buen día, joven», respondió la mujer con una voz suave, como si sus palabras fueran una melodía ancestral. «¿Qué te trae por aquí?» Hans no sabía exactamente qué decir. Había muchas cosas que rondaban su mente, pero algo en la mirada de la mujer le dio la sensación de que debía ser honesto, al menos por una vez. «He estado viajando solo, buscando algo que no sé si puedo encontrar», confesó, mirando el suelo. «Me dijeron que la vida es una búsqueda, pero no estoy seguro de qué busco ni dónde encontrarlo». La mujer asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que decía. «La vida es, en efecto, una búsqueda», respondió, «pero no todos saben qué buscan, ni lo que encuentran cuando lo hallan. A veces, el camino nos guía a lugares que nunca imaginamos». Hans frunció el ceño, confundido por sus palabras. «¿Y qué hago entonces?», preguntó, su voz cargada de incertidumbre. «Lo que todos hacen», dijo la mujer con una sonrisa amable, «seguir el camino. Pero no con los ojos, sino con el corazón. No con la mente, sino con el alma. Hay algo en tu interior que te está llamando, joven Hans, algo que ya sabes, aunque no lo entiendas. Y tú, al igual que muchos, estás buscando una respuesta en el lugar equivocado. El conocimiento no se encuentra en el exterior, sino en lo profundo de tu ser». Hans se quedó en silencio, contemplando las palabras de la mujer. Sentía que hablaba en un lenguaje que él aún no comprendía completamente,
pero que, de alguna forma, resonaba en su interior. Era como si cada palabra de la mujer estuviera iluminando una parte oscura y olvidada de su ser. ¿Por qué me dices todo esto?, preguntó Hans, alzando la vista y encontrándose con los ojos penetrantes de la mujer. «Porque has llegado hasta aquí, como tantos otros antes que tú», dijo la mujer, levantándose lentamente de su silla y acercándose a él. «Y porque hay algo en ti, algo que te pertenece y que está esperando ser descubierto. El viaje que has emprendido no es solo un viaje físico, joven Hans. Es un viaje hacia ti mismo». Las palabras de la mujer se quedaron flotando en el aire mientras ella le daba la vuelta, como si estuviera recitando una vieja fórmula olvidada. «Este mundo está lleno de distracciones, de ruidos y de espejismos», continuó, «pero aquellos que se atreven a mirar más allá de las apariencias encuentran lo que han estado buscando toda su vida. A veces, lo que buscamos está justo frente a nuestros ojos». Hans la observó atentamente, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Aunque las palabras de la mujer eran difíciles de comprender en su totalidad, le daban un sentido de paz que había estado buscando por mucho tiempo. ¿Y si todo lo que había estado buscando no era algo tangible, sino algo que debía descubrir dentro de sí mismo? Entonces, ¿cómo descubro lo que busco?, preguntó finalmente, la incertidumbre en su voz reemplazada por una nueva sensación de esperanza. La mujer sonrió con suavidad, como si hubiera esperado esa pregunta. «Mucha gente pasa toda su vida buscando sin saber que ya tienen la respuesta. Tú has recibido la piedra, ¿verdad?» Hans asintió lentamente, recordando el pequeño objeto que aún guardaba en su bolsillo. La mujer levantó la mano y señaló hacia el horizonte, donde las montañas parecían fundirse con el cielo. «La piedra que tienes en tu bolsillo es solo un recordatorio», dijo. «No es el objeto lo que importa, sino el acto de buscar. Solo cuando dejes de buscar fuera de ti y mires dentro de ti mismo, encontrarás lo que realmente te pertenece». Hans sintió una chispa de comprensión, como si todo cobrara sentido de repente. La mujer no estaba hablándole de objetos materiales ni de riquezas visibles, sino de algo mucho más profundo, el viaje hacia el interior de uno mismo, la conexión con su esencia más pura. «Gracias», dijo Hans en voz baja, sintiendo una gratitud inmensa hacia la mujer, aunque no entendiera completamente todo lo que había compartido con él. La mujer asintió una vez más, sonriendo en silencio. «Recuerda, joven Hans», dijo mientras él comenzaba a alejarse, «el viaje no termina nunca. El verdadero tesoro está dentro de ti. Solo necesitas aprender a ver». Hans continuó su camino, pero esta vez con una nueva luz en su corazón. No tenía todas las respuestas, ni entendía por completo lo que había sucedido, pero sabía que algo había cambiado dentro de él. La mujer sabia le había mostrado un camino diferente, uno que no dependía de encontrar algo fuera, sino de descubrir lo que ya estaba dentro de él. La vaca caminaba pacíficamente a su lado, y Hans, aunque no sabía lo que le esperaba en el futuro, sentía que estaba más cerca de comprender la naturaleza de su viaje. Quizás no era necesario entenderlo todo de inmediato. Tal vez, pensó, la respuesta llegaría cuando menos lo esperara. Capítulo 7. El viaje interior de Hans. Hans no sabía cuánto tiempo había pasado desde aquel encuentro con la sabia mujer. Los días parecían desdibujarse entre sí, como una corriente que avanza sin que el observador sea consciente de la velocidad con que lo hace. Cada paso que daba lo acercaba más a un lugar que aún no comprendía completamente, pero una sensación creciente le decía que estaba en el camino correcto. Era como si la mujer le hubiera dejado una semilla dentro de su corazón, una semilla que comenzaba a germinar lentamente, a su propio ritmo. Con el tiempo, las palabras de la mujer se fueron asentando en su mente. Recordaba, con claridad, aquella recomendación de mirar hacia adentro, de buscar no fuera de sí, sino en lo más profundo de su ser. Al principio, sus pensamientos habían sido confusos y sus dudas profundas, pero pronto se dio cuenta de que las respuestas no se encontraban en el exterior. La búsqueda que había emprendido no era solo un viaje físico a través de tierras lejanas y paisajes desconocidos, sino una travesía hacia su propio corazón, hacia su propia esencia. Pero este viaje interior no era fácil. A medida que caminaba, el paisaje seguía cambiando, montañas, valles, ríos y bosques, todo parecía seguir su curso natural, mientras que dentro de él, los cambios eran más sutiles, casi imperceptibles. Había momentos en los que sentía que la confusión lo envolvía, que no había avances, que todo lo que había aprendido había sido solo una ilusión,
una sombra que se desvanecía en la oscuridad de su mente. Sin embargo, justo cuando más lo necesitaba, la respuesta aparecía. No era una respuesta definitiva, ni completa, sino más bien una sugerencia, una señal que le indicaba que debía seguir, que debía confiar en el proceso. Un día, mientras caminaba por un sendero estrecho, envuelto por la espesura de un bosque impenetrable, Hans encontró una pequeña pradera. En su centro, un arroyo cristalino serpenteaba entre las piedras, y un viejo roble se erguía majestuosamente, sus raíces profundas abrazando la tierra. El árbol parecía tener siglos de sabiduría en sus ramas, sus hojas susurrando secretos al viento. Hans se acercó, atraído por una extraña fuerza que emanaba de él, como si algo invisible lo estuviera invitando a quedarse. Se sentó a la sombra del roble y, durante un largo rato, observó el flujo del arroyo. El agua corría con suavidad, arrastrando hojas y ramitas a su paso. Cada gota parecía estar siguiendo su destino, sin esfuerzo, sin dudar. El sonido del agua, el crujir de las hojas bajo sus pies, el canto lejano de los pájaros, todo se fusionaba en una sinfonía que lo envolvía, llevándolo a un estado de calma profunda. En ese momento, Hans comprendió que no todo en la vida debía ser apresurado, que no todo requería una solución inmediata. A veces, la verdadera sabiduría residía en la paciencia, en el silencio, en la aceptación del flujo natural de la vida. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la frescura del aire lo llenara. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una idea comenzó a tomar forma en su mente, como una chispa que enciende un fuego. No era una revelación extraordinaria ni una epifanía gloriosa, sino una simple comprensión. La vida era más que una búsqueda constante, más que un esfuerzo por encontrar respuestas. Era un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento, de conexión con lo que nos rodea. Hans se dio cuenta de que él mismo no era un ser aislado, sino una parte integral de este vasto y maravilloso mundo. El roble frente a él, las aguas del arroyo, el cielo que se extendía sobre su cabeza, todo parecía tener un propósito. Y aunque él no podía verlo todo con claridad, algo en su interior le decía que el propósito era algo mucho más grande de lo que jamás podría entender por completo. Tal vez el verdadero significado de su viaje no era encontrar un tesoro material o una respuesta definitiva, sino aprender a ver el mundo con otros ojos, a comprender su lugar en él. Un suave viento comenzó a soplar, moviendo las hojas del roble y trayendo consigo un aroma fresco y terroso. Hans abrió los ojos lentamente y observó cómo las ramas del árbol se mecen con la brisa. Todo parecía estar en armonía, como si el mundo entero estuviera bailando al compás de una melodía secreta. La paz que sentía en ese momento era profunda, casi sobrenatural, como si hubiera tocado algo que trascendía la comprensión humana. Era una sensación de unidad, de conexión con algo mucho mayor que él. De repente, algo lo sacó de su estado de trance. Una pequeña figura apareció frente a él. Era un niño, pequeño y risueño, con ojos brillantes y una risa contagiosa. Hans lo miró con curiosidad, sin saber muy bien cómo había llegado allí. El niño se acercó con una energía despreocupada y se sentó junto a él, sin pronunciar palabra alguna. Por un momento, Hans pensó que podría ser un fantasma o una ilusión, pero luego notó que sus pies descalzos tocaban la tierra y su respiración era real. «¿Por qué no hablas?», preguntó Hans, algo desconcertado por la presencia del niño. El niño lo miró con una sonrisa traviesa y luego señaló hacia el arroyo. «Escucha», dijo simplemente. Hans, algo confundido, se inclinó hacia el agua, tratando de entender lo que el niño quería decir. Al principio, solo escuchó el murmullo de las aguas, pero a medida que prestaba más atención, comenzó a percibir una especie de canto, una melodía suave y casi imperceptible, como si el arroyo estuviera contando una historia. Era una historia que no podía comprender con palabras, pero que su corazón entendía claramente. Era la historia de la vida misma, del fluir de las cosas, del crecimiento y la transformación. El niño lo miró una vez más, su rostro lleno de una sabiduría antigua. «No necesitas entender todo», dijo, como si supiera lo que Hans estaba pensando. «A veces, solo necesitas escuchar». Hans cerró los ojos nuevamente y se dejó llevar por la melodía del arroyo, sintiendo cómo su corazón se expandía con cada nota, con cada susurro del viento. En ese momento, comprendió que la verdadera búsqueda no era la de encontrar algo, sino la de aprender a escuchar, a estar presente en el ahora, a aceptar lo que el mundo tenía para ofrecer sin intentar forzar una solución. El niño se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque,
desapareciendo entre los árboles con la misma rapidez con que había llegado. Hans lo observó en silencio, sintiendo una extraña gratitud hacia la figura que había aparecido sin previo aviso. No era un guía, ni una figura mística, sino simplemente alguien que le había mostrado la importancia de la presencia, del escuchar, del fluir con el ritmo natural de la vida. Cuando el niño desapareció por completo, Hans se quedó allí, junto al roble, sin prisa, sin expectativas. El viaje no había terminado, pero ahora, por primera vez, sentía que ya no importaba tanto la meta. El viaje mismo, con todos sus momentos de incertidumbre, sus encuentros inesperados y sus pequeñas revelaciones, era lo que realmente importaba. La vida, al igual que el arroyo, fluía de manera natural y perfecta, y Hans estaba aprendiendo, poco a poco, a ser parte de ella. Capítulo 8. La lección de la montaña. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado. La tarde había sido larga, y la tranquilidad de la naturaleza envolvía a Hans mientras avanzaba por el sendero que lo llevaría a la cima de una montaña distante. La mujer sabia le había hablado alguna vez de este lugar, diciendo que allí encontraría una lección importante, una lección que solo podría entenderse al estar frente a lo más alto, a lo más cercano del cielo. Hans había seguido el consejo sin dudar, aunque no sabía qué le esperaba. A lo largo de su viaje, el camino hacia la cima no había sido fácil. Las pendientes eran empinadas, las rocas se interponían en su paso y el aire se volvía cada vez más escaso a medida que ascendía. Sin embargo, cada vez que sentía el peso de la fatiga, miraba hacia el cielo y se recordaba a sí mismo la promesa de la mujer. La cima estaba más cerca de lo que pensaba, y con cada paso, se acercaba un poco más al destino que había comenzado a vislumbrar, aunque solo lo entendiera vagamente. Hans había conocido el agotamiento físico y mental en los días previos. Había momentos en los que sentía que sus fuerzas flaqueaban y que la montaña era demasiado alta, demasiado difícil de conquistar. Pero algo dentro de él lo mantenía firme, una determinación silenciosa, como si la montaña misma estuviera alentándolo a seguir adelante, a no rendirse. Es solo un paso más, se decía una y otra vez, cada vez que las piernas temblaban o el corazón parecía querer detenerse. El sendero, al principio cubierto por un espeso bosque de pinos, comenzó a despejarse a medida que ascendía. La vegetación se volvía más escasa, los árboles más dispersos. A lo lejos, Hans pudo ver la cima de la montaña, un pico envuelto en una ligera capa de niebla. Parecía inalcanzable, un desafío para cualquier ser humano, pero su determinación era más fuerte que nunca. Sabía que debía seguir. A medida que subía, el aire se volvía más fresco, y la calma se instalaba en su ser. Cada paso que daba lo acercaba más a una paz que no había experimentado nunca antes. A veces, el viento se levantaba y acariciaba su rostro, como si la misma montaña quisiera hablarle, susurrarle secretos olvidados. Los sonidos del mundo exterior se desvanecían lentamente, y todo lo que quedaba era la respiración de Hans, el latido de su corazón, y el crujir de sus pies al pisar las rocas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Hans llegó a la cima. Estaba agotado, sus músculos temblaban, pero la vista frente a él lo dejó sin aliento. Desde la cima de la montaña, el mundo parecía extenderse infinitamente, como un tapiz verde y dorado, salpicado aquí y allá por pequeños pueblos y ríos que se enroscaban entre las colinas. El cielo era más amplio aquí, más cerca, y el aire era tan puro que Hans sintió que respiraba por primera vez de manera plena. Todo su ser parecía estar en armonía con el paisaje que se desplegaba ante él, y durante un largo rato, se quedó allí, en silencio, sin palabras, simplemente observando. De repente, un leve sonido lo sacó de su trance. Hans giró la cabeza y vio, a unos pocos metros de distancia, una figura encapuchada que lo observaba. El hombre, de complexión delgada y rostro sereno, se acercó lentamente. No parecía apresurado, como si cada paso fuera un acto de reflexión profunda. Al llegar frente a Hans, hizo una reverencia silenciosa, como si estuviera reconociendo la ardua lucha que había emprendido. Hans, algo sorprendido, se inclinó en respuesta, sin saber qué decir. No era una figura que esperara encontrar en la cima de una montaña. No obstante, había algo en su presencia que le transmitía calma, como si el hombre fuera parte del mismo paisaje que lo rodeaba. «Bienvenido», dijo el hombre con voz suave, pero firme. «Has llegado más lejos de lo que pensabas. Has subido hasta la cima, pero ¿sabes lo que has encontrado aquí?»
Hans no respondió de inmediato. Miraba al hombre con atención, tratando de encontrar en su rostro alguna pista que le indicara quién era y qué quería de él. El hombre, al parecer, no esperaba una respuesta inmediata. Lo que has encontrado aquí no es solo un paisaje, continuó el hombre. No es solo la belleza que se extiende ante ti. Has encontrado algo dentro de ti mismo. Has vencido la fatiga, el miedo, la duda. Has llegado a la cima porque has aprendido a escuchar a tu cuerpo, a tu corazón, a tu alma. Hans se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Había sentido esa conexión profunda con la montaña, esa relación que lo unía a la naturaleza y al mundo entero. Pero aún no entendía completamente lo que el hombre quería decir. La cima de la montaña, la gran lección que se encontraba en su interior, parecía seguir eludiéndolo. Todo en la vida es como esta montaña, continuó el hombre, caminando lentamente a su alrededor. Hay momentos en los que crees que no podrás seguir, que el esfuerzo será demasiado grande, que nunca alcanzarás la meta. Pero si persistes, si sigues subiendo, verás que la vista desde la cima es más grande que cualquier sufrimiento, más grande que cualquier duda. Porque todo lo que has superado te ha hecho más fuerte, más sabio. Hans lo miró, finalmente comprendiendo lo que el hombre quería decir. La montaña no era solo un obstáculo físico, sino una metáfora de la vida misma. Cada reto, cada desafío, cada momento de duda, era parte del proceso, parte del aprendizaje que lo llevaba hacia una mayor comprensión de sí mismo. Y el viaje, el esfuerzo, el sacrificio, todo eso se convertía en parte de la recompensa. No se trataba solo de llegar a la cima, sino de lo que se aprendía en el camino. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó Hans, sintiendo una profunda calma interior. El hombre sonrió suavemente. Ahora, debes descender. Y en el descenso, recuerda que el viaje no ha terminado. El verdadero aprendizaje no se encuentra en la cima, sino en todo el proceso. La vida no se trata solo de alcanzar una meta, sino de cómo vives cada paso del camino. Con esas palabras, el hombre se despidió, desapareciendo en el mismo silencio con el que había llegado. Hans, ahora solo en la cima, miró una vez más el paisaje que se desplegaba ante él. La montaña le había dado una lección que nunca olvidaría. El viaje de la vida continuaría, lleno de desafíos y momentos de incertidumbre, pero ahora sabía que cada paso, incluso el más difícil, era una oportunidad de crecimiento. La montaña ya no era solo un obstáculo. Era su maestro. Capítulo 9. La larga descensión. La calma que había envuelto a Hans en la cima de la montaña comenzó a desvanecerse lentamente mientras emprendía el descenso. El aire ya no era tan fresco, y la caída de las sombras anunciaba la llegada de la noche. Pero Hans no temía la oscuridad, no temía el descenso. Había aprendido algo profundo en su encuentro con la figura encapuchada, algo que cambiaría su manera de ver el mundo para siempre. La montaña, con su majestuosidad y su silencio, lo había transformado. Ahora, cada paso en el descenso estaba impregnado de una nueva comprensión. El sendero, que antes le parecía arduo y desafiante, se le presentó ahora de una forma diferente. Las rocas, que antes eran solo obstáculos, ahora eran escalones hacia una nueva fase de su vida. Mientras descendía, los recuerdos del ascenso se le presentaban, momentos de lucha, de agotamiento, pero también de resiliencia. Sabía que la lección de la montaña no solo había sido sobre llegar a la cima, sino sobre el proceso, el aprendizaje que se encontraba en cada paso. Hans caminaba lentamente, permitiendo que sus pensamientos se entrelazaran con el paisaje que lo rodeaba. Cada árbol, cada susurro del viento, cada sonido lejano de los animales, parecía hablarle en un idioma antiguo que solo él podía comprender. La naturaleza ya no era solo un fondo de su viaje, se había convertido en su compañera, en su guía. De vez en cuando, alzaba la mirada hacia el cielo, que, en la distancia, parecía ofrecerle consuelo, como si estuviera protegiéndolo en su camino hacia abajo. El sendero se volvía cada vez más empinado, y aunque Hans sabía que su regreso no sería tan sencillo como el ascenso, no sentía miedo. En lugar de eso, sentía una gratitud profunda por la experiencia vivida. Cada paso en el descenso era más lento que el anterior, como si estuviera tomando un momento para recordar lo que había aprendido, para dejar que cada lección calara en su ser. El viaje hacia la cima había sido arduo, pero ahora, al bajar, sentía que una nueva perspectiva se había abierto ante él, una perspectiva que lo llevaba a ver no solo la montaña,
sino todo lo que lo rodeaba de una manera más clara. La noche se había instalado por completo cuando llegó al pie de la montaña. Las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, como si la misma naturaleza quisiera ofrecerle una recompensa por su perseverancia. Hans se detuvo en un pequeño claro, mirando hacia la cima que había dejado atrás. Sentía una profunda paz en su interior, una paz que nunca antes había experimentado. A lo lejos, los recuerdos de su lucha seguían presentes, pero ahora estaban impregnados de un sentido de gratitud y aprendizaje. En ese momento, escuchó un suave crujido detrás de él, un sonido que lo hizo volverse. Allí, en el umbral del bosque, apareció nuevamente la figura encapuchada. Esta vez, sin embargo, no había necesidad de palabras. El hombre lo observaba en silencio, como si compartiera con él una comprensión mutua, una comprensión que no necesitaba explicarse. «Has descendido, Hans», dijo la figura, con una voz suave pero clara. «Pero recuerda que el viaje no termina aquí. La verdadera prueba no está en las alturas, ni en los valles, sino en cómo vives cada momento del camino». Hans asintió lentamente, comprendiendo el significado de sus palabras. Sabía que su viaje no solo se trataba de alcanzar una meta, sino de cómo vivir cada paso con intención y conciencia. La montaña, con su desafío y su belleza, le había mostrado la importancia del proceso, y ahora, en la tranquilidad de la noche, podía ver que su vida misma era ese sendero continuo. «No temía al ascenso, ni a la cima», dijo Hans, con una nueva claridad en la mirada. «Pero bajar me ha enseñado algo que no sabía antes. El descenso es igual de importante que el ascenso». La figura asintió, como si estuviera reconociendo la verdad en sus palabras. Luego, sin más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del bosque, dejando a Hans solo, pero no solo. La compañía del hombre había sido efímera, pero las lecciones que había dejado atrás eran profundas y permanentes. Con un último vistazo hacia la montaña, Hans dio el primer paso hacia un futuro desconocido, sabiendo que la montaña siempre estaría con él, en su corazón, como un símbolo de la constante lucha y el crecimiento que forman parte de la vida misma. La larga descensión había terminado, pero el viaje de Hans, el verdadero viaje, apenas comenzaba. Capítulo 10. El encuentro con el río. El cielo comenzaba a clarear al día siguiente, bañando el mundo con una suave luz dorada. Hans se encontraba en el borde de un río caudaloso que serpenteaba a través de un paisaje que parecía haber sido pintado por las manos de la naturaleza misma. El agua brillaba con destellos plateados, reflejando las primeras luces del amanecer. A pesar de haber caminado muchas horas, Hans no sentía agotamiento, sino una extraña serenidad. El descenso de la montaña había dejado en él una sensación de claridad, como si el aire puro de las alturas hubiera barrido cualquier nube de duda de su mente. La orilla del río estaba bordeada de flores silvestres que se balanceaban suavemente con el viento, y el sonido constante del agua fluyendo era como una melodía suave que hablaba a su alma. Hans, sin un destino claro, se dejó llevar por la atracción del agua, sintiendo una irresistible necesidad de acercarse a la orilla. Los cantos de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y el ritmo del agua formaban una sinfonía natural que lo envolvía, llenándolo de una calma que sentía difícil de alcanzar en otros momentos de su vida. Se sentó al borde del río, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. A medida que el sonido del agua se mezclaba con sus pensamientos, Hans comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido durante su viaje. Había subido una montaña, había comprendido la lección de la perseverancia, pero ahora se encontraba ante un nuevo desafío: el río. Este no era un obstáculo físico como la montaña, pero sí representaba algo igualmente importante. El río fluía sin detenerse, arrastrando todo a su paso. ¿Qué representaba para él? ¿Acaso el río no era un símbolo de la vida misma, siempre en movimiento, siempre cambiando? El sonido del agua comenzó a hacerse más fuerte, más cercano, como si el río mismo estuviera invitándolo a adentrarse en su corriente. Hans miró el agua que se deslizaba rápidamente, perdiéndose en la distancia, y una pregunta surgió en su mente: ¿qué haría si me dejara llevar por el río? ¿Dónde terminaría? De repente, una voz lo sacó de su ensueño. Volvió la mirada y vio a un hombre mayor, con una barba larga y blanca que fluía como el mismo río, vestido con ropas sencillas y gastadas por el tiempo. El anciano caminaba con paso firme, pero su presencia era tan serena como el paisaje que los rodeaba. Hans no se sorprendió por su aparición,
como si hubiera estado esperándolo desde el momento en que llegó a la orilla. ¿Te detendrás aquí, joven viajero?, preguntó el anciano, con una voz suave pero profunda. El río nunca se detiene, siempre sigue adelante. Tú también podrías aprender algo de su flujo. Hans lo miró con curiosidad, sintiendo una conexión inmediata con el hombre. Había algo en sus ojos que reflejaba una sabiduría silenciosa, como si el anciano hubiera vivido lo suficiente para entender los secretos que el río guardaba. ¿Qué puedo aprender del río?, preguntó Hans, genuinamente interesado. El anciano sonrió de manera leve y se sentó junto a él, sin prisa. El río fluye sin cesar, arrastrando consigo todo lo que encuentra. No se detiene a mirar atrás, no se lamenta de lo que deja atrás. Es un símbolo de la vida misma, que no espera a que estemos listos, que no se detiene ante nuestros miedos o dudas. El río no cuestiona su camino, simplemente sigue su curso. Y de eso podemos aprender nosotros también. Hans se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Había subido una montaña, había aprendido sobre la perseverancia, pero aquí, ante el río, el desafío era diferente. El río le hablaba de la importancia de no aferrarse al pasado, de no temer el futuro, sino de vivir con el flujo natural de la vida. El río no se detendría por su miedo, por sus dudas. No, el río simplemente seguiría su curso, y Hans, como el río, también debía seguir el suyo. Pero, dijo Hans después de un rato, ¿qué pasa si me dejo llevar por la corriente? ¿Y si pierdo el control, si me arrastra hacia algo que no quiero? El anciano lo miró fijamente, y por un momento, parecía que el mundo entero se detenía a su alrededor. El control, hijo mío, es una ilusión. El río no tiene control, ni siquiera el viento que lo empuja. Todo fluye, todo cambia. Lo que nosotros creemos controlar es solo un momento en el vasto flujo de la existencia. Lo que importa no es resistirse a la corriente, sino aprender a moverse con ella. La vida, como el río, es más fácil cuando aceptas lo que viene, cuando dejas que el flujo te guíe. Hans no sabía qué decir. Se sentó junto al anciano, mirando el río, viendo cómo las aguas se deslizaban tranquilamente, ajenas a las preocupaciones de los seres humanos. Por un largo rato, se quedó allí, observando y reflexionando. El río era un recordatorio de la impermanencia, de cómo todo en la vida cambiaba, fluía, se transformaba. La montaña le había enseñado que la lucha era inevitable, que había que perseverar. El río, en cambio, le enseñaba que la resistencia no siempre era la respuesta. A veces, lo más sabio era dejarse llevar. La luz del día continuaba cambiando, y el sol comenzaba a descender en el horizonte. La figura del anciano se levantó lentamente, como si su tiempo allí hubiera llegado a su fin. Recuerda, Hans dijo con voz suave, que la vida no se trata de controlar, sino de fluir. No te aferres al pasado, no te preocupes por el futuro. El río te ha mostrado el camino, y ahora tú debes seguirlo. Hans se levantó con un suspiro profundo. La lección del río había calado en su corazón. No se trataba de luchar contra lo inevitable, sino de aprender a moverse con gracia, como el agua, que fluye sin preocuparse por su destino, pero con la certeza de que su curso es necesario. El viaje no era solo sobre subir montañas, sino también sobre saber cuándo dejarse llevar por el río. Con una última mirada al anciano, que se desvaneció entre las sombras del bosque cercano, Hans dio un paso más en su viaje. Ya no era el mismo joven que había subido la montaña. Ahora, sabía que debía fluir con la vida, seguir su curso, sin temer lo que viniera. La montaña y el río habían sido sus maestros, y con cada lección, su alma se enriquecía, aprendiendo a vivir en armonía con el flujo de la existencia. Capítulo 11. El regreso a la aldea. Hans había caminado durante varios días. El viaje lo había llevado por campos verdes, bosques llenos de secretos y montañas que, aunque distantes, seguían pesando en su memoria. Había llegado a comprender que el mundo no era simplemente un conjunto de obstáculos a superar, sino una vasta tela de lecciones interconectadas que solo podían ser comprendidas si se observaban con un corazón abierto. La lección del río aún resonaba en su mente, pero algo más lo llamaba, algo profundo y familiar. Ya no buscaba simplemente el significado del mundo en su exterior. Había comenzado a mirar hacia adentro. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte cuando Hans vio las primeras casas de la aldea. La aldea donde había nacido, donde había pasado sus primeros años y donde, por alguna razón,
había sentido que las respuestas a sus inquietudes no podían ser encontradas. El regreso a casa siempre tiene un sabor agridulce, y para Hans, este retorno era más que un simple retorno físico. El joven ya no era el mismo que había dejado la aldea meses atrás. No, ahora llevaba consigo una comprensión más profunda, un entendimiento que solo se podía lograr a través de la experiencia, el sufrimiento y la reflexión. El hombre que caminaba hacia su hogar ya no era el mismo muchacho ingenuo y lleno de dudas que una vez se había enfrentado a los misterios de la vida sin tener las herramientas para hacerlo. La aldea estaba tranquila, sumida en una paz que parecía infinita. Las casas de madera, cubiertas de yedra, daban un aire de quietud, y el olor a pan recién horneado llegaba de alguna parte, envolviendo el aire con su dulzura reconfortante. Hans pudo ver a los aldeanos que aún trabajaban en los campos, algunos con la mirada fija en su tarea, otros conversando animadamente en las plazas. Pero, a pesar de la paz que reinaba en el lugar, Hans percibió algo más. La vida aquí era predecible, sencilla, pero también se sentía limitada, atrapada en un círculo vicioso que parecía difícil de romper. Al llegar a la plaza central, Hans se encontró con varias personas que lo reconocieron de inmediato, algunos con sonrisas cálidas y otros con miradas más frías, como si aún no comprendieran por qué había dejado su hogar en busca de algo más. Entre ellos, estaba su madre, que lo observó desde la puerta de su casa, su rostro reflejando sorpresa y una mezcla de emociones que Hans no podía identificar. Su madre había sido siempre un pilar de sabiduría y apoyo, pero también una mujer atada a las tradiciones, a la vida sencilla que el pueblo representaba. Mientras caminaba hacia ella, sintió el peso de sus propios cambios, como si su madre aún viviera en el mundo que él había dejado atrás. «Hans», exclamó su madre al verlo acercarse. Sus ojos brillaron por un momento, pero pronto se tornaron preocupados. «¿Dónde has estado todo este tiempo? Todos pensábamos que habías desaparecido, que algo te había sucedido». Hans la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su madre, un calor familiar que siempre había sido su refugio. Pero mientras la abrazaba, se dio cuenta de algo que no había comprendido hasta ese momento. La seguridad que su madre le había ofrecido a lo largo de su vida ya no era suficiente para él. Había cambiado, y aunque su amor por ella no se había desvanecido, su relación con la aldea y con todo lo que representaba ya no era la misma. «He estado buscando algo más allá de estas montañas», dijo Hans, separándose lentamente de su madre. «He estado buscando algo que no sabía que me faltaba». Su madre lo miró fijamente, sin comprender por completo lo que quería decir. «¿Qué has encontrado, hijo? ¿Qué hay más allá de las montañas? ¿No te das cuenta de que este es tu hogar? Aquí es donde perteneces». Hans se quedó en silencio por un momento. Las palabras de su madre resonaban con una verdad que no podía ignorar, pero también sentía que su vida había tomado un giro que lo alejaba de todo lo que conocía aquí. Había encontrado algo más allá de las montañas, algo que no podía describir con facilidad. Quizás, en el fondo, sabía que la verdadera lección de su viaje no estaba en los lugares a los que había ido, sino en lo que había descubierto sobre sí mismo en el proceso. «Hay algo más», respondió finalmente Hans, sus palabras saliendo con una calma profunda. «He aprendido que no todo se encuentra en un solo lugar. Que la vida no es simplemente estar aquí o allá, sino estar en cada paso, en cada momento que vivimos. No se trata de encontrar un hogar físico, sino de crear un hogar dentro de uno mismo». Su madre lo observó en silencio, como si sus palabras fueran un enigma que aún no podía resolver. Finalmente, suspiró y puso una mano sobre su hombro, como si intentara protegerlo de algo que ella aún no entendía. «Yo solo quiero que seas feliz, hijo», dijo ella con un tono suave. «Este lugar, esta aldea, es todo lo que conocemos. ¿Por qué buscar algo más? ¿Qué es lo que realmente has encontrado?» Hans miró a su madre, y aunque entendía su preocupación, su corazón le decía que no podía quedarse estancado. Había recorrido un largo camino, había aprendido que la vida es un flujo constante de cambios, de crecimiento, y que no debía conformarse con lo que ya conocía si su alma aún anhelaba algo diferente. «Lo que he encontrado no se puede describir con palabras, madre», dijo finalmente, su voz llena de una serenidad que solo la experiencia le había dado. «Lo he encontrado en el viaje, en cada paso que he dado. Y ahora sé que debo seguir buscando, seguir aprendiendo. No se trata de lo que encuentre en el camino, sino de lo que soy capaz de convertirme a medida que sigo adelante». Su madre lo miró con una mezcla de amor y preocupación, y aunque no comprendía por completo sus palabras,
Veía la determinación en los ojos de su hijo. Hans sabía que no podía quedarse atrapado en la vida que su madre y la aldea habían imaginado para él. Había algo más grande, algo más profundo, que solo podía descubrir si seguía su propio camino, aunque esto significara alejarse de lo familiar. El viento comenzó a soplar suavemente, levantando las hojas secas en el aire, y Hans sintió que el mundo entero lo empujaba hacia algo nuevo, hacia un futuro que aún no podía ver, pero que sabía que debía alcanzar. Miró una vez más la aldea, el lugar que lo había visto crecer, y en su corazón sentía que era tiempo de avanzar, de seguir el curso del río, de dejarse llevar por lo desconocido. Voy a seguir adelante, dijo con una firmeza tranquila. Y no sé qué me espera, pero sé que debo ir. Con esas palabras, Hans se alejó de la aldea, dejando atrás las casas de madera, las caras familiares, el amor y las expectativas. Su viaje estaba lejos de terminar. Había aprendido mucho, pero también sabía que el verdadero desafío era seguir adelante, seguir creciendo, seguir fluyendo con la vida como lo había hecho el río. Y así, con la mirada puesta en el horizonte, se adentró nuevamente en el vasto mundo que lo esperaba, un mundo lleno de posibilidades infinitas. Capítulo 12. El encuentro con el viejo sabio. Hans caminaba sin cesar, atravesando colinas y valles, siguiendo el rastro invisible de la sabiduría que el viento parecía susurrarle. Cada paso lo llevaba más lejos de la aldea, pero no sentía nostalgia. Al contrario, había en su corazón una extraña sensación de libertad, de ligereza. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que en cada jornada estaba más cerca de encontrar algo profundo, algo que le daría sentido a su existencia. Un día, mientras atravesaba un espeso bosque, Hans sintió la necesidad de descansar. El sol se filtraba tenuemente a través de las ramas, creando sombras danzantes sobre el suelo cubierto de hojas caídas. Decidió sentarse bajo un árbol y cerrar los ojos por un momento, disfrutando de la tranquilidad que lo rodeaba. El sonido del viento moviendo las hojas y el canto lejano de un ave se unieron en una melodía que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. De repente, una voz suave interrumpió el silencio, y Hans abrió los ojos rápidamente. Frente a él, apareció un hombre de avanzada edad, con una barba larga y blanca que caía hasta su pecho. Su rostro, aunque arrugado por el paso del tiempo, irradiaba una serenidad inmensa, como si la sabiduría de todo el mundo habitara en él. Vestía una túnica simple, de un tono marrón que se confundía con el paisaje. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inusitada. «¿Por qué descansas aquí, joven viajero?», preguntó el hombre, su voz profunda y calmada. Hans se levantó rápidamente, sorprendido por la aparición del anciano. Aunque no había oído ningún ruido, el hombre había llegado sin hacer sonido alguno, como una sombra en la luz. Por un momento, se sintió desorientado, pero rápidamente se recompuso. «Busco respuestas, anciano», dijo Hans, sintiendo una conexión inexplicable con el hombre. «He recorrido muchos lugares, he visto muchas cosas, pero no sé aún lo que busco ni dónde encontrarlo». El viejo sabio sonrió levemente, como si ya supiera lo que Hans le decía. Se sentó junto a él bajo el árbol, y en silencio, esperó que el joven hablara más. Después de un largo suspiro, Hans continuó. «Vengo de una aldea. Allí, todo era sencillo, conocido, pero siempre sentí que había algo más, algo que me llamaba a salir, a explorar, a buscar algo fuera de los límites de mi vida cotidiana. He conocido personas y he aprendido cosas, pero aún siento un vacío, un deseo de encontrar algo más profundo, algo que dé sentido a todo lo que hago. ¿Cómo puedo encontrar ese algo, anciano?». El viejo lo miró profundamente, sus ojos penetrando en el alma de Hans como si pudieran ver más allá de sus palabras, hasta los rincones más oscuros de su ser. Por un largo rato, permaneció en silencio, y Hans comenzó a sentirse incómodo, como si las palabras del sabio fueran una carga que pesaba demasiado sobre él. Finalmente, el hombre habló con una calma que parecía provenir de una sabiduría ancestral. «Joven, todo lo que buscas ya está dentro de ti. El problema es que no sabes mirar, no sabes escuchar el eco de tu propio ser. Buscas respuestas afuera, pero las respuestas no están en el mundo que ves, sino en el mundo que llevas dentro. La vida es un reflejo de tu alma, y si no comprendes quién eres, nunca podrás comprender el mundo». Hans frunció el ceño, confundido. «¿Dentro de mí? Pero he viajado tanto, he conocido tantas personas y lugares. ¿Cómo puede estar todo dentro de mí?».
El anciano sonrió suavemente, como si supiera que el joven aún no entendía completamente. El viaje que has hecho hasta ahora ha sido necesario, pero solo porque te ha permitido mirar fuera de ti mismo. Ahora es momento de mirar hacia adentro, de conocer tus propios pensamientos, tus propios miedos, tus deseos más profundos. No se trata de encontrar un lugar o una respuesta exterior, sino de comprender lo que reside en tu interior. Hans quedó pensativo. Había sido cierto, él había buscado sin cesar, pero tal vez había estado mirando en los lugares equivocados. Había recorrido tierras lejanas, se había enfrentado a desafíos externos, pero tal vez lo que necesitaba no era una respuesta externa, sino una introspección profunda que lo llevara a comprender su verdadera naturaleza. El viejo continuó, su voz tan suave como el murmullo del viento entre las hojas. La vida te ofrecerá muchas oportunidades para aprender. Sin embargo, es importante saber cuándo parar, cuándo escuchar y cuándo mirar dentro de ti mismo. La sabiduría no viene de los libros ni de las enseñanzas ajenas. Viene de la experiencia interna, del autoconocimiento. El conocimiento del mundo exterior es solo un reflejo del conocimiento interior. Hans sentía que algo profundo se estaba desvelando ante él. Algo que había estado buscando durante tanto tiempo, pero que nunca había sabido cómo encontrar. El mundo exterior había sido su maestro, pero ahora comprendía que debía comenzar a buscar su maestro interior. El anciano se levantó lentamente, como si todo su cuerpo fuera parte de la naturaleza misma. No busques más lejos, joven. Todo lo que necesitas saber ya lo sabes, pero para verlo, debes callar tu mente, escuchar el latido de tu corazón y mirar a través de los ojos de tu alma. El viaje verdadero comienza cuando te conoces a ti mismo. Con esas palabras, el viejo sabio desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Hans se quedó solo, sentado bajo el árbol, con la mente en calma y el corazón lleno de un nuevo entendimiento. No sabía qué haría a continuación, pero algo en su interior le decía que ya había dado el paso más importante de todos. Había comenzado a mirar dentro de sí mismo. El sol ya se había puesto completamente, y la noche comenzaba a envolver el mundo en su manto oscuro. Sin embargo, Hans ya no sentía la oscuridad como una amenaza. Sabía que dentro de él había una luz que pronto iluminaría su camino, una luz que provenía de la sabiduría que había encontrado en lo más profundo de su ser. Capítulo 13. La decisión de Hans. La mañana llegó, suave y serena, como si el universo entero hubiera decidido darle a Hans el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que acababa de experimentar. El encuentro con el viejo sabio lo había dejado sumido en pensamientos profundos, y, aunque su cuerpo descansaba, su mente seguía viajando a través de los laberintos de la sabiduría recién adquirida. Se levantó temprano, al alba, cuando el primer rayo de sol acarició su rostro. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, y el mundo parecía estar en perfecto silencio, esperando que él tomara su siguiente paso. El camino ante él era claro, pero también incierto. Había aprendido que las respuestas no venían de lo que veía a su alrededor, sino de lo que llevaba dentro. Había tenido tantas preguntas, tantos anhelos, pero ahora comprendía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. No tenía que recorrer vastos territorios ni enfrentarse a desafíos externos para encontrar lo que buscaba. La verdadera respuesta residía en su interior, y el sabio le había mostrado cómo acceder a ella. Sin embargo, no podía evitar sentirse dividido. Por un lado, la verdad revelada por el anciano lo llenaba de paz. Había entendido que su vida, tal como era, ya contenía todo lo que necesitaba para ser pleno. Pero, por otro lado, la duda seguía acechando su mente. ¿Realmente había alcanzado todo lo que necesitaba saber? ¿No era la vida un viaje sin fin, un proceso continuo de aprendizaje? ¿No había más para explorar, más para comprender? Con estas preguntas flotando en su mente, Hans decidió continuar su viaje, pero esta vez con un propósito más claro. No se trataría de buscar más respuestas en el mundo exterior, ni de viajar de un lugar a otro en busca de algo que ya poseía. En lugar de eso, se comprometería a seguir el camino hacia el autoconocimiento, el camino de explorar su propio ser. Esa mañana, mientras caminaba por el sendero solitario que se extendía ante él, algo cambió en su interior. La necesidad de encontrar respuestas externas desapareció, reemplazada por una nueva curiosidad, la de explorar su propio corazón, sus propios pensamientos, sus propios miedos y deseos. Comenzaba a comprender que solo al aceptar quién era, al abrazar sus defectos y virtudes,
podría encontrar la verdadera paz. En ese momento, mientras avanzaba por el camino cubierto de hierba, se detuvo. Miró a su alrededor y, por un instante, se sintió abrumado por la belleza simple del mundo. El sol brillaba cálidamente, las aves cantaban con libertad, y el aire olía a tierra fresca y a promesas de renovación. A su alrededor, la naturaleza parecía ser el reflejo perfecto de lo que sentía en su interior. Una paz profunda, tranquila y equilibrada. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más. La vida no se trataba de encontrar un destino, de llegar a un final feliz o de alcanzar una meta externa. La vida, en su esencia más pura, era un viaje continuo de transformación, de crecimiento interior, de aprendizaje constante. Cada paso que daba, cada respiración, cada pensamiento, era parte de ese proceso. Es todo un ciclo, murmuró para sí mismo, como si las palabras salieran de lo más profundo de su ser. Todo lo que busco está dentro de mí, y todo lo que soy también está dentro de mí. La vida no se mide por los logros o las conquistas externas, sino por el viaje interno hacia la paz y el entendimiento. Con esta nueva comprensión, Hans continuó su camino, pero ya no era el mismo. Ya no buscaba respuestas en el exterior, no deseaba más aventuras ni pruebas que lo pusieran a prueba. En su lugar, su corazón estaba lleno de una nueva curiosidad, la de conocer cada rincón de su ser, la de descubrir lo que realmente significaba vivir de manera auténtica. El día transcurrió en silencio, y cuando el sol comenzó a ponerse, Hans se detuvo nuevamente. En el horizonte, los colores del atardecer se mezclaban con la luz dorada del crepúsculo, creando una escena tan serena que parecía provenir de un sueño. En ese momento, Hans entendió algo profundo. La paz no era algo que se pudiera alcanzar a través de logros materiales o externos. La verdadera paz venía cuando uno era capaz de estar en armonía con su propio ser, cuando podía aceptar su vida tal como era, sin resistirse. Mientras la noche se iba apoderando del cielo, Hans se sintió más ligero que nunca. Había dejado atrás las dudas que lo habían perseguido por tanto tiempo, y ahora se encontraba en un estado de profunda aceptación. El viaje hacia su interior no era un fin en sí mismo, sino un proceso continuo que lo acompañaría por el resto de su vida. Cada día, cada momento, sería una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí mismo. La luna comenzó a elevarse en el cielo estrellado, y Hans se sentó en el suelo, mirando las estrellas. Era como si el universo mismo estuviera conversando con él, mostrándole que su viaje nunca terminaría, que siempre habría algo nuevo por descubrir dentro de sí mismo. La búsqueda de respuestas no era una tarea que pudiera completarse, sino un proceso constante de exploración y entendimiento. Con una sonrisa en los labios, Hans se recostó sobre el césped y cerró los ojos, dejando que el silencio de la noche lo envolviera. Sabía que el camino hacia el autoconocimiento no era fácil ni rápido, pero también sabía que, al final, sería el viaje más valioso de todos. El viaje de Hans acababa de comenzar. Capítulo 14. La revelación silenciosa. El amanecer llegó como un susurro. La suave brisa que cruzaba la llanura se convirtió en un abrazo cálido que envolvía a Hans en una sensación de calma profunda. El mundo parecía haberse detenido por un momento, dando paso a la quietud que tanto había deseado encontrar en su interior. En ese silencio absoluto, sin ruido ni distracciones, Hans comenzó a escuchar con mayor claridad las palabras que el sabio le había dejado como legado. No busques más lejos de ti mismo, resonaban en su mente. La verdad no reside en el exterior, sino en el espacio vacío entre tus pensamientos. Hans se levantó lentamente, como si el tiempo mismo hubiera ralentizado su paso para permitirle absorber cada palabra, cada sentimiento, que el sabio había transmitido. El día anterior había sido revelador en muchos aspectos, pero todavía quedaba algo más, una comprensión que él no había alcanzado por completo. Miró al horizonte y vio cómo el sol ascendía, pintando el cielo con tonos de oro y rosa. Se sintió como si ese sol fuera parte de su propio ser, irradiando una energía nueva, una energía que no había sentido antes. Decidió caminar. El sendero ante él no era distinto al de los días anteriores, pero ahora lo veía con nuevos ojos. En cada paso, parecía encontrar un significado diferente en la sencilla acción de caminar. El ritmo de sus pies sobre la tierra, el crujido de las hojas bajo sus botas, el canto distante de un ave, todo adquiría una relevancia única, como si cada detalle estuviera allí para mostrarle algo que antes le había sido invisible. En su corazón, Hans sentía que había comenzado a comprender algo fundamental, algo que siempre había estado ante él,
pero que no había sido capaz de ver. Durante toda su vida, había estado buscando respuestas, buscando fuera de sí mismo, creyendo que la respuesta se encontraba en algún logro o conquista. Pero ahora entendía que, en realidad, lo que había estado buscando era una conexión consigo mismo, un entendimiento profundo de su propia existencia. El viento que acariciaba su rostro parecía darle la bienvenida, y Hans lo percibió como una señal de que el camino que había emprendido era el correcto. Continuó caminando, sumido en sus pensamientos, pero con un paso más ligero, como si el peso de las dudas se hubiera desvanecido de sus hombros. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más hermoso, más vibrante. Los árboles parecían estar en conversación entre ellos, el río murmuraba suavemente y el cielo se extendía infinitamente, como un lienzo azul en el que los pensamientos podían disolverse. No pasaron muchas horas antes de que Hans llegara a un pequeño claro en el bosque, un espacio apartado donde la luz se filtraba a través de las copas de los árboles. En ese lugar, se detuvo, sintiendo una extraña serenidad invadirlo. Allí, en medio de la naturaleza que lo rodeaba, se sentó en una roca plana y cerró los ojos. Respiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones, y con ello, su ser entero. En ese silencio, algo se movió dentro de él, como un cambio sutil pero profundo. Era como si toda la vida de Hans se estuviera reorganizando en ese momento, como si sus pensamientos se alinearan con un propósito mayor. Se dio cuenta de que, hasta ese momento, había estado buscando respuestas que no necesitaba buscar, respuestas que ya estaban dentro de él, esperando ser descubiertas. La revelación fue tan clara como la luz que filtraba a través de las hojas. Hans comprendió que el camino que había recorrido no era más que un reflejo de la búsqueda interior que todos los seres humanos emprenden a lo largo de su vida. La vida no era un destino, sino un proceso continuo de descubrimiento. No había necesidad de buscar algo más allá de uno mismo, porque todo lo que necesitaba ya formaba parte de su ser. La paz, la sabiduría, el amor, todo estaba allí, aguardando ser abrazado y entendido. Por un momento, Hans se sintió completamente en paz. En ese espacio, en ese pequeño claro, comprendió que la verdadera libertad venía del entendimiento y la aceptación. No de las respuestas que encontraba en los libros o las palabras de los sabios, sino de la aceptación plena de sí mismo. Ya no era necesario seguir buscando, porque él era el buscador y la respuesta al mismo tiempo. Con una sonrisa tranquila, Hans se levantó de la roca y miró a su alrededor. El mundo parecía estar esperándolo, pero esta vez no con la urgencia de antes. No necesitaba apresurarse, ni llegar a un lugar específico. El viaje ya no era un esfuerzo hacia un futuro incierto, sino una celebración del momento presente. Antes de retomar su camino, Hans se permitió un instante para agradecer. Agradecer a la vida, al universo, a sí mismo, por la oportunidad de haber llegado hasta ese punto. No importaba lo que el futuro trajera, porque ahora sabía que lo importante no era llegar a un destino, sino vivir el viaje con total presencia y apertura. Con una mirada de gratitud hacia el cielo y una sonrisa en los labios, Hans comenzó a caminar nuevamente. Sabía que el camino continuaría, pero no temía lo que vendría. La revelación ya había ocurrido, y su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 15. El último encuentro. El día comenzó de manera tranquila, con el suave murmullo del viento entre los árboles y el sol elevándose lentamente sobre el horizonte. Hans caminaba solo, sumido en sus pensamientos, como había hecho durante todo su viaje. Pero algo había cambiado en él. El peso de las dudas que lo habían acompañado durante tanto tiempo se había disuelto, y ahora se sentía más ligero, más en paz consigo mismo. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una sensación de que aún quedaba algo por descubrir, una última verdad que debía ser revelada antes de que pudiera completar su viaje. El sendero que seguía ya no parecía tan incierto. El paisaje que antes lo desconcertaba ahora era conocido, familiar, casi como si hubiera estado caminando por él toda su vida. Cada árbol, cada piedra, cada rincón del bosque parecía tener un significado profundo, algo que Hans empezaba a comprender lentamente. El mundo entero parecía hablarle en un lenguaje silencioso, y él, por fin, estaba preparado para escuchar. Al caer la tarde, cuando el sol ya comenzaba a hundirse en el horizonte, Hans llegó a un claro. Este claro era diferente a todos los que había encontrado antes. No había flores vibrantes ni árboles que susurraran al viento. En su lugar, había una sola figura de pie en el centro,
una figura que parecía estar esperando por él. La figura era un hombre, vestido con una capa oscura, su rostro parcialmente oculto por la capucha. Pero había algo en esa presencia, algo en la manera en que se mantenía erguido, que le resultaba familiar a Hans. En lo más profundo de su ser, sintió que ese encuentro había sido predestinado. «¿Quién eres?», preguntó Hans con una mezcla de cautela y curiosidad, alzando ligeramente la voz. No era miedo lo que sentía, sino una sensación profunda de que este encuentro tenía un propósito mayor, algo que aún no podía comprender del todo. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó lentamente la cabeza y, con una mirada profunda, fijó sus ojos en los de Hans. En ese momento, algo en el aire cambió, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para permitir que ambos se miraran por un largo momento. Era como si el hombre supiera exactamente quién era Hans, como si hubiera estado observando su viaje desde el principio, desde su encuentro con el sabio hasta sus momentos de duda y reflexión. «Soy el eco de tus pensamientos más profundos», dijo finalmente el hombre, su voz suave pero cargada de una sabiduría que parecía provenir de una fuente mucho más antigua que el tiempo mismo. «Soy lo que has estado buscando, lo que has intentado encontrar en cada paso que has dado. Pero también soy parte de ti. Porque todo lo que has buscado en el mundo exterior ya reside en ti mismo». Hans quedó en silencio por un momento, procesando las palabras del hombre. No podía evitar sentir una mezcla de asombro y confusión. «¿Cómo es eso posible?», preguntó, sus pensamientos luchando por comprender la magnitud de lo que se le estaba revelando. «Si todo lo que he buscado está dentro de mí, ¿por qué no lo había visto antes?». El hombre sonrió, una sonrisa que parecía transmitir tanto comprensión como ternura. «La razón es sencilla. Has estado mirando hacia afuera, buscando respuestas en los lugares equivocados. Has creído que el mundo exterior tiene el poder de proporcionarte lo que necesitas, cuando en realidad, todo lo que has necesitado siempre ha estado dentro de ti. Pero solo cuando dejas de buscar fuera de ti mismo, es cuando realmente comienzas a ver lo que ya está allí». Hans sintió una oleada de comprensión recorrer su cuerpo, como si cada palabra del hombre fuera una chispa que encendiera una luz en lo más profundo de su ser. Durante tanto tiempo había creído que la respuesta a sus preguntas estaba en el futuro, en los logros que aún debía alcanzar o en las personas que debía conocer. Pero ahora entendía que, en realidad, nunca había tenido que ir tan lejos. La respuesta, la paz, el entendimiento, siempre habían estado dentro de él. Entonces comenzó Hans, con la voz llena de una calma renovada. «¿Qué debo hacer ahora?». El hombre le observó por un momento, sus ojos brillando con una intensidad serena. «Ahora, debes vivir. Debes ser consciente de que cada momento es una oportunidad para profundizar en lo que ya eres. Ya no hay más búsquedas que realizar, solo el descubrimiento continuo de tu ser. Todo lo que has experimentado, todo lo que has aprendido, se convierte en una parte de ti. La sabiduría no es algo que se alcanza, sino algo que se comprende al aceptar la verdad de tu existencia». Estas palabras resonaron profundamente en Hans, y por un momento, el mundo entero pareció desvanecerse. No había más caminos que recorrer, no había más metas que alcanzar. Solo había el presente, solo había el ser. El viaje había llegado a su fin, pero al mismo tiempo, había comenzado un nuevo capítulo en su vida, uno que no requeriría más aventuras, más luchas, más preguntas. Solo necesitaría estar presente, vivir plenamente y aceptar lo que venía sin resistencia. «¿Y tú, quién eres realmente?», preguntó Hans, aunque ya sentía que sabía la respuesta. «Soy tú», respondió el hombre con una suavidad infinita. «Soy el reflejo de lo que eres cuando dejas de buscar en el exterior y comienzas a mirar hacia adentro. Soy el recordatorio de que la verdad no se encuentra en los demás, sino en tu propia esencia». Las palabras del hombre comenzaron a desvanecerse, como si el viento las hubiera llevado. Hans miró alrededor, y en ese momento comprendió que el claro no era simplemente un lugar físico. Era un espacio interior, un estado de conciencia en el que el tiempo y el espacio se disolvían, dejando solo la quietud y la verdad. Con una última mirada al hombre, Hans cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió una conexión profunda con el universo, una conexión que trascendía el tiempo, el espacio y las limitaciones humanas. Sabía que su viaje había llegado a su fin, pero también que su vida, en su totalidad, era una forma de viaje constante, un viaje hacia el ser, hacia la comprensión y la paz. Cuando abrió los ojos nuevamente,
El hombre había desaparecido, dejando solo el claro vacío frente a él. Pero Hans ya no necesitaba nada más. Él era el camino, él era la verdad, él era la paz. Y con esa realización, comenzó a caminar hacia adelante, libre, pleno y finalmente en paz consigo mismo. Y así, tras su encuentro con la verdad más profunda, Hans continuó su viaje, no con los pasos apresurados de quien busca algo fuera de sí, sino con la calma serena de quien ha comprendido que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. En su caminar, ya no había incertidumbres ni caminos tortuosos, solo el susurro del viento y la quietud del alma lo acompañaban. Sabía que, en ese momento, su verdadero viaje comenzaba. Gracias por haber acompañado a Hans en su viaje de autodescubrimiento. Hemos visto cómo un hombre aparentemente simple, considerado tonto por muchos, descubrió la sabiduría que reside en el interior de cada uno de nosotros. Este relato nos recuerda que no siempre se necesita buscar en el exterior para encontrar respuestas. A veces, todo lo que debemos hacer es mirar dentro de nuestro corazón y confiar en lo que somos. Si este viaje te ha tocado y te ha inspirado, te invitamos a seguir explorando más historias llenas de lecciones y sabiduría en nuestro canal de audiolibros. Suscríbete para no perderte nuevos relatos, reflexiones y aventuras literarias. Comparte este momento con tus amigos y seres queridos, y continúa acompañándonos en el viaje hacia la sabiduría y la comprensión. Gracias por estar aquí, y hasta el próximo capítulo. Nos vemos pronto.